Imaginar que la mente humana es como un teléfono móvil moderno nos lleva a una conclusión que es fascinante y, francamente, un poco aterradora. Totalmente. Porque, a ver, la inmensa mayoría de las personas van por la vida con decenas de aplicaciones ocultas ejecutándose en segundo plano, diseñados única y exclusivamente para esconder quiénes son realmente. Claro, consumiendo energía a lo tonto. Exacto. Hay una aplicación consumiendo recursos para proyectar la imagen corporativa perfecta, otra usando la memoria para ocultar las dudas, otra drenando la batería para evitar el conflicto, y al final, el sistema emocional se agota antes del mediodía. Ya te digo. Pues bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Yo soy el presentador y como siempre me acompaña nuestra experta habitual. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí para este análisis y fíjate que esa imagen que pintas del teléfono es tremendamente precisa para describir la psicología moderna. Es que es tal cual. Vivimos en un estado de agotamiento crónico y no necesariamente por el trabajo físico, sino por el esfuerzo monumental que requiere mantener esa fachada. O sea, el coste cognitivo de mantener las apariencias frente al mundo es astronómico. Y precisamente ese agotamiento, esa fricción constante entre lo que somos en privado y lo que proyectamos en público, es el núcleo del análisis de hoy. Tenemos un documento excepcional sobre la mesa. Es un texto del pastor Joshua titulado Luz, Medida y Tesoro Eterno. Un texto muy provocador. Muy provocador, sí. Básicamente es una reflexión espiritual profunda basada en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, para explorar la identidad, la compasión y nuestra relación con lo material. Nuestro objetivo hoy es analizar cómo estos conceptos milenarios chocan de frente con las presiones de la sociedad moderna. Y lo bueno de diseccionar este texto es que, independientemente de la postura teológica de quien nos escuche, el autor usa estas enseñanzas como un espejo para la sociedad actual. Claro, no se queda en las nubes. Eso es. Josué no se queda en la teoría, nos obliga a mirar cómo la presión moderna por encajar, por el éxito y por juzgar a los demás choca con principios muy antiguos. Vale, vamos a desgranar esto. La hoja de ruta de hoy pasa por 3 pilares fundamentales. La luz que expone, la medida de la misericordia y la verdadera mayordomía de los recursos. Ajá. Y como siempre recordamos en el programa, nuestro objetivo no es tomar posturas ni validar estas creencias, sino entender en profundidad la mecánica de las ideas que plantea Joshua. Y para arrancar, el autor hace algo muy inteligente. Aterriza toda esta teología en un escenario corporativo que resulta dolorosamente familiar. Sí. Introduce la figura de Carlos, un chaval de 28 años que trabaja en el sector tecnológico, en una empresa de muy alto nivel. Un entorno hipercompetitivo, imagínate, impulsado por métricas donde la imagen y los contactos lo son todo. Exacto. Y resulta que Carlos tiene una fe cristiana profunda en su vida privada. Ora, lee, tiene sus valores claros. Pero en la oficina vive aterrado de que le pongan la etiqueta de el religioso. Así que opta por el camuflaje total. Se vuelve un camaleón corporativo. Literalmente. El texto describe cómo, ante dilemas éticos, Carlos guarda un silencio sepulcral. Se ríe de chistes que van contra sus valores solo para no desentonar. Un desgaste tremendo. Y la tensión llega al límite un día cualquiera. Alguien en la oficina pregunta en voz alta si alguien va a ir a una conferencia de líderes cristianos el fin de semana. Madre mía, el momento crítico. Carlos quiere ir. Instintivamente va a levantar la mano. Pero en esa fracción de segundo, el cerebro reptiliano se activa. El miedo al rechazo. Piensa en su ascenso, en sus jefes. Así que agacha la cabeza, finge teclear en el ordenador y deja pasar la oportunidad en silencio. Es un retrato psicológico brillante de la disonancia cognitiva. Y lo fascinante aquí es cómo Joshua conecta este momento de pánico de oficina con un principio bíblico. Usa la analogía de Jesús sobre encender una lámpara para luego ponerla debajo de un almud, que era un cajón de madera para medir grano. O meterla debajo de la cama. Que a ver, detengámonos ahí porque es una imagen absurda si lo piensas. Sería como comprar unos focos LED de última generación, carísimos, para meterlos dentro de una caja fuerte, cerrada. Claro, desafía toda la lógica de tener una lámpara y hay un matiz histórico interesantísimo. El almud era un instrumento de comercio para transacciones económicas. Ah, fíjate. Hay una ironía poética que Joshua rescata. Esconder la luz eterna debajo de un instrumento de comercio temporal. Carlos hace exactamente eso. Oculta su convicción bajo el almud de su carrera, de sus transacciones sociales. Es una conexión brutal. Pero me surge una duda aquí.
Josué afirma que esta luz busca exponer esa duplicidad espiritual para sanarla. Pero seamos prácticos. En el mundo real, si Carlos levanta la mano, igual si lo etiquetan. Igual pierde el ascenso por prejuicios de sus jefes. Hay un riesgo real, sí. Claro, hay un coste material. ¿Cómo reconcilia el texto esto con la idea de que la luz sana? Porque desde la supervivencia social es mucho más seguro quedarse calladito en la sombra. Es una objeción fundamental. Desde la supervivencia inmediata, esconderse parece lo mejor. Pero el argumento de Josué es que el ser humano no está diseñado para sostener esa fragmentación a largo plazo. La sombra protege el estatus de Carlos, sí, pero destruye su integridad interna. Como el móvil del principio. Las aplicaciones en segundo plano no rompen la pantalla, pero fríen la placa base por dentro. Exactamente. El autor subraya que salir de las sombras no quema a quien está limpio, sino que sana a quien se rinde. Dios busca la transparencia total porque la verdadera sanidad es ser conocido completamente, con tus fallos y miedos, y aún así ser amado sin reservas. Y entiendo. Si Carlos se esconde en el armario corporativo, nunca experimentará esa gracia. Porque en la oficina solo están aceptando a su avatar, no a su ser real. Vale, entiendo el mecanismo. Es cambiar el dolor a largo plazo por el escozor a corto plazo. Pero claro, si seguimos esta lógica, esto nos lleva a un terreno más complicado. Porque si acepto que necesito luz para sanar mis propias duplicidades, eso tiene que cambiar cómo veo al resto de la humanidad. Ese es el puente exacto hacia la segunda sección. Si la luz revela tu propia necesidad de gracia, la postura de arrogancia frente a los demás se cae a pedazos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Josué introduce su segundo punto basándose en Marcos 4:24. Con la medida con que medís, os será medido. Y pensar en esto hoy en día es un choque cultural tremendo. Vivimos en la cultura del fiscal perpetuo. Totalmente, especialmente en redes sociales. Es comodísimo, te da dopamina asumir ese rol de juez implacable. Se exige perfección, se cancela al que se equivoca, todo mientras el juez está cómodamente sentado en la oscuridad, escondiendo sus propios defectos. Es un análisis muy lúcido. Y frente a esto, el planteamiento de Josué es casi subversivo. Él argumenta que la misericordia no es una sugerencia simpática ni algo opcional. La define, literalmente, como el idioma nativo del cielo. Me fascina esa expresión. El idioma nativo. Implica que si no lo hablas eres un forastero en ese sistema. Pero a ver, hago de abogado del diablo. Esta idea de compasión ilimitada, ¿no roza la impunidad? ¿No invita a que los comportamientos tóxicos prosperen sin consecuencias? Es una tensión válida. Josué lo aborda a través de la ley de siembra y cosecha. No pide anular la justicia, sino un cambio en la postura del corazón. Sembrar compasión no es ignorar el daño, es buscar la restauración. Claro, no es mirar a otro lado. Eso es. Cuando alguien juzga con severidad implacable, genera un entorno de miedo y aislamiento. Te quedas solo en un tribunal de tu propia invención. Quien extiende perdón simplemente replica el perdón que tuvo que recibir antes. Es un ecosistema de gracia. Entonces la falta de misericordia aísla al propio juez. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante. Un experimento mental brutal. Si Jesús nos dijera hoy, con la medida con que tratáis a otros, yo os trataré a vosotros, ¿qué cambiaría en nuestra forma de relacionarnos con quienes piensan diferente o nos han lastimado? Madre mía, es una premisa que te paraliza. Si la dureza que usamos contra alguien en Internet va a ser el estándar para nuestras propias equivocaciones, vamos, la gente borraría los mensajes antes de darle a enviar. Ya te digo. Sería un freno de mano automático para intentar comprender antes de destruir. Y ese es el propósito teológico, destruir la arrogancia. Porque sin arrogancia es imposible sostener ese juicio implacable. Vale, conectemos las piezas. Tenemos la luz que exige integridad y la compasión que destruye nuestro ego de jueces. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si la misericordia rige cómo tratamos a las personas, ¿qué rige cómo tratamos nuestras cosas? ¿Nuestro tiempo, nuestro dinero? Llegamos al tercer pilar de Josué, la mayordomía del reino. Un tema siempre espinoso. Para esto, analiza la parábola del hombre rico en el Evangelio de Lucas. Ah, el que tiene una cosecha enorme, ¿no? Sí, el que decide derribar sus graneros para construir otros inmensos pensando, ya tengo para muchos años, ahora descansar, comer y beber.
pero muere esa misma noche. La bofetada de realidad definitiva. Pero, ¿cuál es la crítica aquí? ¿Dice Josué que prosperar profesionalmente o ahorrar es inherentemente malo? Porque eso choca con el sentido común. Es vital aclarar eso. Josué dice explícitamente que no se condena el éxito profesional ni la abundancia. Lo que condena severamente es la ilusión de la autonomía. Ah, la ilusión de la autonomía. El engaño de pensar que lo controlas todo tú. Exactamente. Creer que somos arquitectos absolutos de nuestro destino solo por tener un buen saldo bancario. Construir una identidad ignorando a Dios y al prójimo es construir sobre arena. Dios no pide pobreza en este texto, pide fidelidad. Y la fidelidad es usar lo temporal, tiempo, dinero, energía, para propósitos de valor eterno. Es un cambio de paradigma brutal sobre la propiedad. Dejar de verse como el dueño absoluto y verse como un administrador. Pensando en esta obsesión de acumular, se me ocurre una analogía. Vivir bajo esa ilusión de autonomía es exactamente igual a jugar una partida muy intensa de Monopoly. El juego experto en arruinar amistades de Navidad. Ese mismo. Imagina la escena. Estás obsesionado por dominar el tablero, compras las mejores calles, pones hoteles rojos de plástico, acumulas billetes de colores. Te crees el rey del universo y miras por encima del hombro al que cae en bancarrota. Hay un estrés real por mantener ese imperio. Tienes una respuesta de estrés fisiológica real por un estímulo ficticio. Totalmente. Pero estás tan inmerso en esa ilusión de autonomía que olvidas algo vital. Al final de la tarde, la partida se termina. El tablero se dobla, los hoteles y los billetes vuelven a la caja, y la caja va al fondo del armario. Ni un solo billete del Monopoly sirve para comprar un café en la calle. Lo que importa es lo que permanece. Qué buena analogía. Si conectamos esto con el panorama general de Josué, la vida material es el tablero. Trabajar e invertir está bien. Es parte de jugar. El peligro es olvidar que los billetes no valen fuera de la caja. Claro. Y por eso menciona prácticas como el diezmo o la ofrenda. No son un trámite religioso o una transacción. No es meter una moneda en la máquina para que Dios te dé algo. Para nada. Josué dice que son adoración viva y un ejercicio de desapego, una declaración de rebeldía contra esa ilusión de autonomía, reconociendo que tu sustento final proviene de una fuente superior. Es fascinante ver cómo converge todo. Para ir aterrizando, ¿cómo resumiríamos los puntos prácticos que propone el autor? Josué cierra con 3 pasos claros. 1. Salir de las sombras y ser transparentes para encontrar sanidad. 2. Medir nuestro trato a los demás con la misma gracia de Cristo, dejando el juicio. Y 3. Invertir nuestros recursos temporales en el reino eterno, rompiendo la ilusión de autonomía. 3 pilares que alterarían el tejido de cualquier sociedad. Y esto nos deja flotando una de las grandes preguntas del texto de Joshua. A modo de introspección sincera, podemos preguntarnos hoy en qué áreas específicas de la vida, ya sea el trabajo o los estudios, la familia o las redes sociales, estamos escondiendo la luz por temor al rechazo o simplemente por querer encajar con lo que aprueba la sociedad. Es probablemente el mayor desafío de todos. Y para concluir esta inmersión de manera reflexiva y respetando el texto fuente, me gustaría leer a modo de cierre la oración final que propone el pastor Joshua. Es el broche de oro de este análisis. Adelante, te escucho. Dice así: Señor Jesús, tú eres la luz del mundo que venció las tinieblas. Perdónanos por las veces que hemos escondido la fe bajo el almud del miedo, la vergüenza o el deseo de agradar a los hombres más que a ti. Wow. Danos valor para ser transparentes, para que nuestra vida no sea un compartimento secreto, sino un candelero que alumbre a los que están en nuestro entorno. Enséñanos a medir a otros con la misma gracia con la que tú nos mides. Que nuestra lengua no sea instrumento de juicio, sino de misericordia. Qué necesario hoy en día. Y ayúdanos a administrar todo lo que nos has dado, tiempo, recursos, influencia, no para acumular tesoros en la tierra, sino para invertir en tu reino eterno. Que hoy, donde quiera que vayamos, nuestra vida declare sin palabras que tú eres nuestro todo. Amén. Un cierre literario y espiritual que invita a una quietud mental poco común hoy en día. Y esto nos deja con un último pensamiento provocador para digerir todo esto. Si el universo moral nos medirá con la misma gracia exacta que nosotros ofrecemos a los demás, en una era donde estamos entrenando a la inteligencia artificial y a los algoritmos para que nunca olviden un error público y maximicen la indignación, estamos automatizando nuestros propios graneros de juicio.
¿O seremos capaces como sociedad de programar esa misma misericordia en nuestro futuro digital? Algo bastante profundo para darle vueltas mientras cerramos el análisis de hoy. Desde luego, da muchísimo en lo que pensar. Muchísimo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y hasta la próxima.